Este 15 de agosto celebramos una fiesta mariana muy importante. Celebramos la Asunción de María o la Asunción de la Virgen. Esta es una creencia de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas otras denominaciones, de que María, la Madre de Jesucristo, la Madre de Dios, el Dios de Jesús, al final de su vida terrena fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Aclaro que no debe confundirse con la ascensión que hace referencia al propio Jesucristo. Este traslado es llamado Asunción de la Bienaventurada Virgen María por nuestra Iglesia Católica, cuya doctrina fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII un 1 de noviembre del año 1950. Con todo, la Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente ya desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. Santa Teresa de Jesús, Madre de los Carmelitas Descalzos, recuerda en su libro Vida que un día de la Asunción de la Reina de los Ángeles y Señora nuestra, le quiso el Señor hacer esta merced, es decir, un regalo, que en un arrobamiento, esto es un trance profundo, se le representó su subida al cielo y la alegría y solemnidad con que fue recibida en el lugar donde hoy está. Dice Teresa que decir cómo fue esto, yo no sabría, porque opina que fue grandísima la gloria. Ella dice que en mi espíritu tuvo que ver tanta gloria, y sigue en su relato en el libro Vida, y quedé con grandes efectos, aprovechóme para desear más pasar grandes trabajos, y quedóme gran deseo de servir a esta señora, pues tanto mereció. Eso lo dice Teresa de Jesús en el libro Vida. Pero hemos dicho que este es un dogma de fe. Y antes de entrar, veamos los dogmas y doctrinas marianas de la Iglesia Católica, que tiene desde su fundación en la visión central de que la Virgen María es madre de Dios. Debido a eso, nuestra Iglesia Católica siempre consideró a María como la figura más importante del cristianismo y de la salvación después de Jesús de Nazaret y de la Santísima Trinidad, por supuesto. Y ha elaborado diversas enseñanzas y doctrinas en relación con su vida y papel. Pero, ¿qué es un dogma? En nuestra Iglesia Católica un dogma es una verdad absoluta, es decir, una verdad absolutamente segura sobre la cual no nos cabe duda alguna. Es necesario tener en cuenta que una vez
proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado y tampoco negado, ni por el Papa ni por una decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de nuestra doctrina católica y cualquier católico está invitado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de manera irrevocable. El acceso a un dogma es un acto autoexhortativo. En consecuencia, la relación con el dogma es un acto plenamente libre de aceptar. Los dogmas tienen estas características porque nosotros los católicos confiamos en que un dogma es una verdad que contiene implícita y explícitamente la inmutable, inalterable revelación divina o en que tiene con ella una conexión necesaria. Para que estas verdades se tornen en dogmas, ellas necesitan ser propuestas directamente por la Iglesia Católica a sus fieles como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia, esto es, el Papa o un concilio ecuménico con el Papa, y de la posterior enseñanza de esta por parte del Magisterio Ordinario de la Iglesia. Para que tal proclamación o clarificación solemne acontezca, son necesarias dos condiciones. El sentido debe estar suficientemente expresado como una auténtica verdad revelada por Dios, y la verdad o doctrina en causa debe ser propuesta y definida solemnemente por la Iglesia, siendo una verdad revelada y una parte integrante de la fe católica. Mas la definición de dogma a lo largo de la historia de la Iglesia no quiere decir que tales verdades solamente habían sido reveladas, sino que se tornaron más claras y muy útiles para la Iglesia en su progresión en la fe. Por eso, la definición gradual de los dogmas no es contradictoria con la creencia católica de que la revelación divina es inalterable, definitiva e inmutable desde la ascensión de Jesús. Los dogmas más importantes, que tratan de asuntos como la Santísima Trinidad y Jesucristo, fueron definidos en los primeros concilios ecuménicos y también en el Concilio Vaticano. Primero, fue el último en definir verdades dogmáticas, o sea, primacía e infalibilidad del Papa. Entre las definiciones de dogmas más recientes están la Inmaculada Concepción, año 1854, y la Asunción de Nuestra Señora, año 1950. El dogma de la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Efeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El concilio de Efeso, el año 431, siendo Papa San Clementino, año 422, año 432, definió lo siguiente:
si alguno no confesare que el Emmanuel, es decir, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. El que no confesare, sea anatema. El Concilio Vaticano II hace referencia del dogma así. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Esto está escrito en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 66. Ahora veamos cuáles son otros dogmas marianos. La Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX un 8 de diciembre del año 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en prevención de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de culpa original, y ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme, constantemente creída por todos sus fieles. El dogma de la Inmaculada Concepción. Otro dogma, la perpetua virginidad. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, dice Isaías 7, y en Miqueas 5:2 y también en Mateo 12:23. Constitución dogmática del nacimiento de Cristo. Bien, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de la Madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como Partenos, la siempre Virgen. Así lo define también el Catecismo de la Iglesia Católica. La Asunción. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrenal, fue elevada en el cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Magnificentissimus Deus. Dice que después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y gran gozo y alegría
de toda la Iglesia con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. De los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Nuestra Santísima Virgen es nombrada también bajo títulos como Coronación Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres. Bueno, finalmente quiero acotar que la Virgen no puede y no es objeto de culto de adoración o latría, porque la adoración solo corresponde a Dios, pero sí la honra de la Virgen de una manera especial, a la que la Iglesia llama hiperdulia, que es una veneración mayor a la que se le da a los santos de los cielos. Ellos son objetos de culto y de dulía, o de veneración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Les deseo a todos los que han participado que la Virgen María viva en sus corazones. Voy a dejar grabada esta pequeña charla en mi canal de YouTube. Sigo invitando a que se suscriban y que puedan compartir esta pequeña charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.